Muy buenos días. Hoy es miércoles 22 de abril de 2020 y estamos alegres por esta semana que estamos llevando con el estudio bíblico. Hoy queremos ir finalizando el Antiguo Pacto. Esta es la penúltima clase que tenemos acá en pantalla, desde Malaquías hasta Cristo. Dice la palabra del Señor, después vamos a leer Hebreos 13:8, pero Malaquías transcurrían 430 años antes de Cristo para este tiempo del libro de Malaquías, y 400 años antes de Cristo, para ser más preciso, la soberanía persa que se encontraba ahí desde los 450 años antes de Cristo hasta el 330 años de Cristo, dominó la soberanía persa. ¿Qué reseña nos deja? Bueno, primeramente lo que vemos acá en pantalla, disculpen, como lo dije antes, Malaquías 430 años antes de Cristo, 330 años antes de Cristo, Alejandro Magno conquista el Oriente, lo vemos aquí. En el año 320, Ptolomeo, el primer conquistador de Jerusalén, y como siempre se lo vamos a mandar el JPG, y comienza la tradición del antiguo pacto al griego, ¿no? La antigua traducción. Y termina en los 200 años, aquí abajo allá, lo ven, 200 años, donde se ve la Septuaginta traducción del antiguo pacto al griego. Ahora sí, una vez que ya vimos esta imagen, podemos pasar a la siguiente imagen, en donde vamos a ir abordando otros temas. Desde Malaquía hasta Cristo es la enseñanza de hoy. Muy bien, antes de entrar a esta parte, vamos a compartirles, como les estaba diciendo, la soberanía persa desde el año 450 hasta el año 330 antes de Cristo, alrededor de un siglo después de la época de Nehemías, el pueblo judío siguió sometido a los persas. Los monarcas persas trataron a los judíos con despectiva tolerancia, permitiéndoles practicar su propio culto y guardar su propia ley. Durante ese periodo hubo lucha constante entre Persia y Egipto. Judea se encontraba entre el yunque y el martillo y sufría mucho para aquellos días, desde el año 450 antes de Cristo hasta el año 330 antes de Cristo, por el libro de Malaquías, que es lo que estamos viendo. Muy bien, para el año 330, ya a continuación, aquí justamente nos dejaba la imagen que vimos antes. Alejandro Magno conquista el Oriente. La supremacía grego-macedónica, ¿no? En el 333 al 323 antes de Cristo, vemos que Alejandro Magno derrotó al ejército medo-persa en el año 333 antes de Cristo y pasó a convertirse en el mayor potencial mundial de su tiempo. Extendió su dominio hasta Egipto, Asia Menor, Babilonia, Persia y el norte de la India. Trató con tolerancia a los judíos, promovió al florecimiento de la cultura y del idioma griego. Murió a la edad de 33 años en el año 323 antes de Cristo, y con él murió su imperio. Alejandro Magno, después en la imagen van a ver que ahí se detalla una pintura del año 300 antes de Cristo, que se lo vamos a estar enviando. Por último, para terminar el primer cuadro, y ya vamos a entrar al segundo cuadro, ya entraríamos a el comienzo de la traducción del antiguo pacto al griego. Por eso estamos viendo desde Malaquías hasta Cristo, donde ya se termina el antiguo pacto. Nos queda una clase más del antiguo pacto y ya después
que es mañana jueves 23 de abril, y ya entramos al viernes 24, con el reino de Dios versus el reino de Satanás, ya en el Nuevo Testamento. Pero vamos a terminar bien esta parte. La dominación egipcia, desde el año 323 hasta el año 198 a.C., ya nos estamos acercando ya al libro de Mateo, ¿no? Ya a la venida de Cristo, cuando llegó acá a la tierra a nacer por la Virgen María. Dice la dominación egipcia. Después de la muerte de Alejandro, su imperio quedó bajo el gobierno de 4 de sus generales. Siria quedó bajo el poder de Seleuco y Egipto quedó en manos de Ptolomeo. Alrededor del año 320 a.C., el pueblo judío quedó bajo el dominio de Ptolomeo I. Bajo los Ptolomeos, los judíos vivían pacíficamente. El resultado más importante de la colonización de los judíos en Egipto fue la traducción del antiguo pacto al griego, llamada la Septuaginta. También le vamos a enviar en el JPG para que usted pueda ver un bajo relieve egipcio de Faraón haciendo una ofrenda al dios Osiris, en donde se recuerda los tiempos que ellos vivían en aquellos días. Muy bien, en esta clase, hoy, miércoles 22 de abril, en esta clase, desde Malaquías hasta Cristo, van a tener 2 JPG, que son los que estamos poniendo en pantalla. El segundo JPG, que lo tenemos aquí. ¿De qué nos habla? Vamos a ver. Antíoco derrota a Egipto y obtiene el control de Palestina. Esto es lo que estoy leyendo acá. Estamos en el año 180 a.C., como lo podemos ver acá en pantalla. Vamos a transcurrir el 180, el 160, el 60, el 10, hasta 30 años después de Cristo, allá al final. Dice, para comenzar aquí, a continuación, hablamos del año 180, Antíoco derrota a Egipto y obtiene el control de Palestina. Ya entrando al año 160, donde está acá la sede de Cristo para el mundo, Judas surge como líder en el año 166 al 160. Juan Hircano agranda el Estado judío. Ya para el año 60, Pompeyo invade Palestina, comienza el gobierno romano, que es ahí cuando viene Cristo. Los partos invaden Jerusalén para el año 40 al 37, en esos 3 años, y Herodes el Grande es designado rey de Judea por Roma. Comienza la construcción del templo de Herodes y Herodes muere a esos 4 años. Muy bien. Ahora, encontramos acá esta imagen aquí que dice bajo relieve egipcio de un carro de guerra sirio. Y allí, más allí donde está la planta esa del rosedal, dice el águila del estandarte de una legión romana. Recordaban ustedes los cascos, las ropas que tenían ellos, siempre tenía ese estandarte. Muy bien, vamos a ver qué nos detalla esta enseñanza para ir cerrando con Hebreos 13:8, que yo le dije que era el texto bíblico. Estamos viendo, desde Malaquías hasta Cristo. El yugo sirio, ya vimos, por eso vimos acá primero el bajo relieve egipcio, que es el carro sirio, y vimos exactamente lo que era Antíoco, que derrota a Egipto y obtiene el control de Palestina. Después Judas surge como líder, 166, 160. Pero ahora vamos a ver el detalle. Año 180 a.C. El yugo sirio, entre el año 198 y 166 a.C., después de haber sido tributaria de Egipto por casi 100 años, la nación judía cayó bajo el dominio de los reyes de Siria
el año 198 a.C. Al principio, estos reyes favorecieron a los judíos, pero Antíoco IV Epifanes, por el año 175 al 164 a.C., se propuso helenizar sus dominios porque odiaba la religión judía. Recuerden ustedes que cuando Cristo llega, el imperio romano era el que estaba gobernando y a cualquier judío le podía pedir que cargue cualquier carga 1 milla. Y el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo que cuando Cristo viene a esta tierra, José, María y todas las personas anteriores a Jesús, cuando Jesús llega a un imperio romano donde los judíos eran esclavos. Por eso lo estamos viendo acá, desde Malaquías hasta Cristo. A ver, cuando empieza el Nuevo Testamento, bueno, ¿qué pasaba antes de que empiece el Nuevo Testamento? ¿Qué pasó desde Malaquías? Bueno, lo estamos viendo aquí. Dice la palabra del Señor, dice la Biblia que estamos de estudio, que estamos leyendo en este momento. Dice, destituyó al sumo sacerdote, prohibió el sacrificio diario en el templo y sobre el altar erigió otro altar a Júpiter, a dioses paganos. Dice, en diciembre del año 168 a.C., la profanación llegó al colmo cuando sacrificó una cerda sobre el altar. Vendió miles de familias judías como esclavas. Ahí está lo que le estaba diciendo cuando llega Cristo. Liberación lograda por otras personas para el año 166 al 63, donde justamente lo vamos a ver acá, Juan Hircano agranda el Estado judío. Ya estamos entre el 160 y el año 60. Liberación lograda, ¿no? En el año 167 a.C., Dios suscitó un libertador en la persona de Matatías. Era sacerdote, hombre santo y resuelto, padre de Judas, Jonatán, Simón y Eleazar. Con su ejemplo y vigorosas exhortaciones despertó en ellos y en el pueblo la defensa de la fe. Judas de la fe. Judas se destacó como un guerrero de gran genio militar, pues ganó muchas batallas contra las fuerzas superiores, reconquistó Jerusalén y el templo fue purificado y reconsagró al culto a Jehová. Se instituyó la fiesta de la dedicación para conmemorar esta liberación. Muertos los 5 hijos de Matatías, se destacó Juan Hircano, hijo de Simón, por los años 135 al año 106 a.C., el país comenzó a disfrutar de su antigua prosperidad. Estamos hablando de 100 años antes de Cristo, 100 años, una vida de una persona que hoy vive 90, 100 años, el que puede vivir esa edad. Entrando 10 años antes de Cristo, la intervención del Imperio Romano, desde el año 63 antes de Cristo. Los tiempos de Jesucristo, acá ya estamos entrando. El general Pompeyo tomó Jerusalén y sometió a los judíos. Pompeyo instaló a Hircano II Antípater en el poder. Hircano II fue sucedido por Herodes el Grande, su hijo. Después de la batalla de Accio en el 31 a.C., Herodes el Grande logró que César Augusto lo confirmara en la posesión de toda Palestina. Este Herodes presenta extraños contrastes de personalidad. Era indúmeo y pagano de corazón, pero siempre trató de ganarse el afecto de los judíos. Fortificó y embelleció Jerusalén, reconstruyó el templo y dispensó ayuda al pueblo. También era sumamente cruel, ordenó matar a su padre Hircano II, a su esposa Mariane y a 3 de sus hijos. ¿Es este Herodes el que reinaba en Judea cuando nació nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret? Hermanos queridos, poder tener una reseña aproximada, ¿no? Nosotros más que todo conocemos cuando llegó Jesús, Herodes,
pero desde Malaquías hasta Cristo hubo un tiempo en donde también hay unos libros que no son reconocidos por la iglesia, por la Biblia cristiana, la Biblia que es el libro más vendido en todo el mundo, que son libros que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Sí sabemos que Dios habló con su pueblo a través de sus hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo, y esos son los 66 libros que nosotros tenemos en la Biblia, 39 del Antiguo Pacto y 27 del Nuevo Testamento. Hoy tú y yo estamos escribiendo un nuevo libro que es la vida del Espíritu Santo. Dios te bendiga, qué alegría, pero vamos a ir al texto bíblico que íbamos a compartir, que está en Hebreos 13:8. ¿Qué dice Hebreos 13:8 para cerrar? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Esta enseñanza que vemos aquí, desde Malaquías hasta Cristo, nos habla de un tiempo. Y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, dice la Biblia. Quiere decir que Hebreos 13:8 es la palabra que Dios escogió para esta enseñanza. Jesucristo dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo antes, después, este tiempo, la soberanía persa, la supremacía grego-macedónica, la dominación egipcia, el yugo sirio, liberación lograda por otras personas de aquellos tiempos, la intervención del Imperio Romano. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Te bendigo en el nombre de Jesús y te espero mañana, jueves 23, seguimos. Mañana vamos a tener las sectas judías, amén, para cerrar esta escuela, este estudio bíblico del Antiguo Pacto, en el nombre de Jesús.